Hola a todos, yo soy Janine Mattioli y con mi compañero Gustavo Maradona hoy vamos a presentar nuestra ponencia llamada La educación como herramienta de movilidad social, heterogeneidad de origen y sus efectos en los resultados de la educación secundaria. El esquema de presentación previsto para hoy es mostrarle primero los antecedentes y motivación del trabajo, de qué se trata, ver nuestro modelo estimado, sus resultados y las conclusiones. Comenzamos entonces con los antecedentes y motivación del tema. Argentina en el siglo pasado se destacó en toda la región latinoamericana por sus logros educativos en cuanto a indicadores de cobertura y de acceso. Esto es, que la inclusión y los años de escolarización estaban satisfactoriamente cubiertos. Sin embargo, cuando venimos a la actualidad, nos encontramos con que tenemos problemas de calidad educativa. Pero entonces, ¿qué es lo que es la calidad educativa? La calidad educativa, si bien abarca muchos aspectos, el criterio más utilizado para medirla son los resultados académicos, en particular medidos a través de pruebas estandarizadas a nivel tanto internacional como a nivel nacional. Ejemplos de estas pruebas estandarizadas son las PISA, que es a nivel internacional, y en Argentina las ONE, que se realizaban antiguamente, y en la actualidad las Aprender. Si bien este es el criterio más utilizado, tiene ciertas críticas, dado que no abarca todos los aspectos del conocimiento. Por lo general, siempre se miden los resultados en lengua, en matemática y en ciencias, dejando así otras asignaturas de lado. Y además, hay ciertas características o ciertos recursos que aprenden los estudiantes, como por ejemplo los valores, que no están cubiertos por estas pruebas estandarizadas, sino que directamente no se pueden medir. Un estudio importante en el que nosotros nos basamos fue el de Hertel, que en el año 2010 analiza cuáles son los factores que influyen en los resultados académicos utilizando las ONE 2000. Sin embargo, este investigador encuentra en su estudio que existe heterocedasticidad en los resultados. Por lo tanto, utiliza un modelo estima un modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios en la media y además estudia regresiones por cuantil. Otro de los estudios en los cuales nos basamos fue el de Serio en 2014, que analiza la desigualdad de oportunidades educativas en Argentina. Ella se basa a su vez en una investigación anterior de Roemer del año 1998, en la cual describen los factores que influyen en la educación en aquellos que se llaman esfuerzos y circunstancias. La diferencia es que los esfuerzos son aquellos factores manejables o controlables por el propio estudiante, en cambio las circunstancias son aquellos factores en los cuales no se pueden modificar. El estudiante no tiene ningún tipo de control sobre ello. Entonces, bien, si decimos que en Argentina tenemos problemas de calidad educativa y decimos que la calidad educativa está medida a través de los resultados académicos, cabe preguntarnos cómo podemos hacer para mejorar esta calidad educativa, para mejorar los resultados, es decir, cuáles son los factores que van a contribuir a mejorar la calidad educativa. También nos preguntamos si estos factores son susceptibles de ser modificados o no, es decir, si dependen de los esfuerzos o de las circunstancias. Para ello, utilizamos el concepto de función de producción educativa. Esta es una función de producción que tiene ciertas características particulares, pues los insumos o factores que se utilizan en la función de producción son no solamente los libros o material didáctico que va a tener el estudiante, sino personas. Estas personas van a ser los docentes con su preparación, el personal de las escuelas y asimismo el propio estudiante, que es un coproductor. Este coproductor es el estudiante, que por un lado es insumo de la función de producción y por el otro lado es el producto final, el producto terminado. Esta persona con un mayor stock de conocimientos es lo que obtenemos de nuestra función de producción. Esta también es una visión bastante criticada, pues estamos hablando de personas que están dentro de una función de producción, ¿sí? Pero el precursor o uno de los precursores de esta función de producción educativa fue Delfino, quien ya en el año 1988 nos dice que los resultados educativos pueden medirse o pueden estimarse a través de funciones de producción en los cuales como insumos tengamos factores sociales, factores escolares y factores que tienen que ver con el grupo de compañeros del chico. A lo que esto se le denomina el peer effect, es decir, el efecto de los pares dentro de la educación o los conocimientos que va a adquirir este chico. Pero aquí nos encontramos con un problema.
Estamos diciendo que tenemos una función de producción y a través de ella vamos a poder analizar qué ocurre con los resultados académicos una vez que modificamos la cantidad de insumos o los precios de estos insumos. Sin embargo, esta función de producción educativa no es conocida, por lo tanto debemos estimarla. Eso fue lo que nosotros hicimos a través de los datos de la base de datos de Aprender 2017 para secundaria. A partir de ella, estimamos 6 modelos econométricos, tanto para los resultados de lengua como para los resultados de matemática. Utilizamos regresiones en la media y en los percentiles 10, 25, 50, 75 y 90. En esta función de producción, entonces, utilizamos variables que tienen que ver con el contexto escolar del chico, como por ejemplo la metodología de trabajo en la escuela, la infraestructura, si existía violencia o no, características del contexto familiar del chico, por ejemplo, el nivel sociocultural del hogar al que pertenecía. Por ejemplo, ahí incluimos variables como la educación de los padres, la cantidad de libros disponibles en el hogar. También incluimos características socioeconómicas, si existe hacinamiento o no, si el chico trabajaba o no, y características como por ejemplo el género del estudiante. Y finalmente, un grupo de variables denominadas esfuerzo personal, que tiene que ver con su motivación, sus incentivos, la trayectoria escolar anterior de este chico y también las actividades que practica en el tiempo libre. Por ejemplo, si asiste o no a actividades recreativas, deportivas, etc. Muy bien, a continuación veremos los resultados de los modelos estimados cuando se ha trabajado sobre la regresión en la media. En este caso, en primer lugar, los resultados de matemática. Sin entrar en demasiado detalle, es importante reseñar que, tal como se verifica en la literatura, las dimensiones culturales y las dimensiones económicas del lugar de donde provienen los estudiantes son gravitantes a la hora de los resultados educacionales. Lo vemos tanto para la disponibilidad de libros en casa como para la educación de los padres, así como para el hacinamiento, la cantidad de integrantes del hogar y la cantidad de habitaciones en casa. Ambas dimensiones, la cultural y la económica, tienen influencia importante. En el caso de matemática también lo tiene el género, varón o ser varón, verifica una influencia positiva en los resultados, y también tienen influencia importante la trayectoria escolar en sus distintas componentes, por ejemplo, el haber repetido algún año en la primaria o en la secundaria como impacto negativo, pero también el haber asistido al jardín de infantes como positivo y la asistencia a clases de apoyo escolar como negativo influyen en los resultados. También la infraestructura escolar, tiene una influencia importante, aula cómoda, o sea, el poder tener clases en un aula que sea luminosa, ventilada, es importante, y la convivencia escolar, ¿no? Cuando vamos a los resultados de lengua, verificamos en gran parte lo que acabamos de decir, es decir, las dimensiones culturales, libros en casa y educación de padres, así como las dimensiones económicas, cantidad de habitaciones en el hogar o el hacinamiento, son gravitantes. También la trayectoria escolar, el haber repetido en algún año la primaria o la secundaria, el asistir al jardín de infantes o el asistir a las clases de apoyo escolar, nuevamente son gravitantes y son importantes. En el caso de lengua aparece una dimensión o una variable en particular muy interesante con el uso del tiempo libre, que son las actividades culturales a las que se dedica en el tiempo libre el estudiante, asistencia a clases de danza, a clases de instrumentos musicales, a clases de idiomas, hacen que haya un efecto muy positivo. Fíjense, el efecto mayor, en el caso de los resultados de lengua, proviene de esta variable. También se verifica la disponibilidad de un aula cómoda y la convivencia escolar a través de la disciplina como variables gravitantes en las dimensiones de incorporación de conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando estas variables individuales, que repito son cerca de 30 en cada modelo, tratamos de resumirlas, tratamos de integrarlas, de agregarlas, vemos que tanto en lengua como en matemática la trayectoria escolar es muy importante. Fíjense, 35% en matemática, 24% en lengua, y las variables económicas o la base económica del hogar de donde proviene el chico, así como la base cultural, tienen también una gravitación importante, 30% si sumamos ambas en matemáticas, más de 30% en lengua.
El tiempo libre, como vimos en lengua, también tenía un efecto importante, 22%, y en el caso de matemática, el hecho de ser varón. Si bien no tenemos tiempo y remitimos a los interesados al trabajo, podemos hacer un muy rápido repaso, una breve pasadita por los resultados en los modelos que tienen que ver con los cuantiles, es decir, a lo largo de la distribución, como la licenciada Mattioli les comentó, hicimos 5 modelos para el percentil 10, 25, 50, 75 y 90, y acá lo que les estoy mostrando es, tanto para la educación de los padres como para la disponibilidad de libros en el hogar, dimensión cultural, panel izquierdo matemática, panel derecho lengua. Vemos que los efectos son siempre crecientes a lo largo de los resultados educacionales para matemática, pero decrecientes para lengua. Esto podría ser un indicio de que haya algún grado de desigualdad de oportunidades. Claramente eso lo es cuando captamos las variables culturales a través de la educación de los padres y la disponibilidad de libros en el hogar, pero relativamente mayor para lengua, porque fíjense cómo en los resultados más bajos, el 10% de resultados más bajos, la gravitación de tanto la educación de los padres como la disponibilidad de libros en el hogar es un apoyo, es un complemento, sin el cual los resultados serían incluso peores. Yendo ya a las conclusiones, como adelantó la licenciada Mattioli, el objetivo del trabajo era caracterizar las distintas dimensiones que contribuían a los resultados educacionales medidos a través de la prueba Aprender 2017 para secundaria. Es importante destacar que el enfoque es un enfoque de demanda. Había cuenta de que se utilizó información de las encuestas realizadas a los alumnos, 40 preguntas cada uno respondía relacionadas con su entorno socioeconómico y cultural del hogar, el entorno escolar, el entorno de su motivación para ir al colegio y demás, pero no se encuentran en nuestros modelos variables que tienen que ver con la oferta. Por ejemplo, el capital humano de los maestros, los profesores que están interviniendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje, tampoco la disponibilidad de material pedagógico, tampoco el indicador o el ratio alumnos-docentes que da una idea de la carga académica que tiene un mismo docente. Bueno, todas esas variables no se han incluido en los modelos, por eso que preferimos aclarar y enfatizar que esto es un modelo de demanda. Faltarían esas otras dimensiones para darle una mirada más integral. Como vimos, los resultados son consistentes con los de la literatura. Encontramos que las dimensiones culturales y socioeconómicas del hogar son importantes. En nuestro caso también verificamos que la trayectoria escolar, es decir, haber repetido en primaria o en secundaria, haber o asistir a clases de apoyo escolar, son dimensiones que negativamente influyen en los resultados, pero positivamente vemos que la asistencia a jardín de infantes también influye gravitantemente. Y el hecho de asistir a un aula o tomar clases en un aula que es luminosa, ventilada, es un efecto positivo, así como las distintas variables o dimensiones que tienen que ver con el clima escolar, con el entorno escolar. Finalmente, baste comentarles que en nuestros hallazgos verificamos la existencia de variables o factores que son exógenos al estímulo, o mejor dicho, al esfuerzo del estudiante, con lo cual parecieran existir evidencias importantes acerca de una desigualdad en las oportunidades educativas, habida cuenta de que encontramos que hay variables que el estudiante no controla, es decir, que le condicionan su contexto del proceso para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que él no puede modificar. Sin embargo, también encontramos evidencias de algunas que sí, a través del esfuerzo, a través del uso del tiempo disponible, pueden ser estimuladas, y en ellas encontramos un espacio interesante para la política educativa, para que intervenga la política educativa, de manera tal de lograr balancear estas desigualdades de oportunidades que hemos verificado. Muchísimas gracias, quedamos a disposición a través de nuestro trabajo.